La serie que estamos viendo durante este semestre se llama Una vida piadosa, ¿se acuerdan? Y lo que hemos estado explorando a través de un libro bien bueno, que es el libro de Jerry Bridge, La práctica de la piedad. Estamos explorando lo que es la vida piadosa. Y ya hemos aprendido muchísimo lo que es la piedad, que la hemos definido como devoción en acción. Siendo devoción nuestra búsqueda de Dios, nuestra búsqueda individual y colectiva, como estábamos hoy, de Dios, de tener comunión con Él, su presencia en nuestra vida, de estar agarraditos de Dios mientras caminamos por la vida. Y eso es devoción. Es que nuestro anhelo sea estar con Él todo el tiempo. ¿Me entiende? Que de alguna manera lo hemos aprendido, ¿no? Que la devoción no es otra cosa que temor de Dios, admiración de quién es Él. Y eso se acopla al amor que Él nos dio primero y que se traduce en amor por Él. Y esa admiración y ese amor hace que querramos estar con Él siempre. Mientras yo le he estado dando esto a ustedes aquí, yo he estado ocultando mi corazón. Y hay ocasiones que durante el día me doy cuenta que paso largas horas del tiempo sin acordarme de Dios de una u otra forma. Y he estado cortando eso cada vez más, cortándolo. Porque quiero que llegue el momento que en todo lo que yo hago, en todo el tiempo, Dios esté presente en mi vida. Eso es lo que la palabra decía de Enoc, el que caminó con Dios. Y porque caminó con Dios, le agradó a Dios. Una vida piadosa. Diga conmigo, caminar con Dios para agradarle a Dios. Vimos después que el apóstol Pablo, esa parte de la devoción, esa parte del temor, el amor y el deseo de estar con Él. Pablo se la recalca a Timoteo cuando ya está en la cárcel para morir. Y a Timoteo, que es su discípulo, que ahora está pastoreando una iglesia, a Timoteo le dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate, porque la piedad tiene respuesta, tiene bendición en esta vida y en la postrera. Y él le encomienda que se ejercite. Y las palabras que utiliza Pablo son igual a cuando se le dice a un atleta elite que se discipline en el ejercicio. Diga conmigo, disciplina en el ejercicio. Vamos, repítalo con ganas. Disciplina en el ejercicio. Que no puede ser, no, eso no lo vas a repetir. Que no puede ser un atleta elite si no tienes una disciplina fuerte y permanente para aplicar tu cuerpo a lo que vas a hacer, a tu carrera. Entonces vimos la vez pasada cómo son esas disciplinas en el creyente. Eso es un tópico bien importante, se llama las disciplinas espirituales. De hecho, le hablé de un libro de Donald Whitney y hay gente que lo compró. Tengo aquí 2 o 3 bookworms. Tengo 2 o 3 estofones, me encanta. Léalo, que son bien buenos. Y vimos varias disciplinas. El libro de Donald Whitney, ¿lo dije bien? Sí. Donald Whitney tiene un poquito más de las que vamos a tocar acá. Jerry Bridge en su libro toca al menos estas. Dice, el consumo de las escrituras. Consumo literalmente como un consumidor. Consumidor que tiene un producto al frente y lo usa. Y esa manera en que yo como algo, ejemplo, una comida, me la como y ella la digiero y la comida se hace parte mía. Que así aprendamos a bregar con la Biblia. Y hay varias maneras de hacerlo. La vez pasada tocamos una, hoy vamos a tocar unas cuantas más y lo vamos a dejar ahí. Pero hablamos del consumo de las escrituras, de la oración, de la adoración. No solamente aquí, sino en mi vida personal. Por eso le dije ahorita de cómo yo me aseguro que yo estoy todo el tiempo pegado a Dios. Todo el tiempo pegado a Él. De la meditación y la comunión con Dios. Vamos a tocar un poquito de eso hoy y la próxima vez un poco más. Y después de todo, la obediencia a Dios. Porque para agradar a Dios es porque le obedezco en mi diario vivir. Las decisiones que tomo son compatibles con lo que Él pide a mi vida. Así que repita conmigo, el consumo de las escrituras. La oración a Dios. La adoración a Dios. La meditación y comunión con Dios. La obediencia a Dios. O sea, la semana pasada entramos en la primera parte, la parte de consumir las escrituras. Es bien importante que entendamos que todo fluye de ahí. Yo necesito conocer a Dios, su verdad
y sus requisitos. En el Antiguo Testamento se habla de su ley. Si va a los salmos, los proverbios, dice que amemos la ley de Dios. Y cuando habla de la ley es todo lo que Él dice que está bien, todo lo que Él dice que está mal. El carácter de Dios en nuestra vida, eso es lo que nos manda a buscar. Entonces hay varias formas de consumir las Escrituras para nuestro bien. La semana pasada aprendimos la primera, pero le voy a decir todas de todas maneras. Nosotros escuchamos la palabra, lo que estamos haciendo ahora. Usted está sentado ahí y usted está escuchando lo que yo tengo que decirle. Y yo le voy a repetir eso en un segundo. Pero solamente usted la escucha hoy. Si queremos caminar con Dios en la semana, comenzamos a buscar huecos, momentos para leer la Biblia. ¿Ok? Y en otros momentos para estudiarla. Son dos cosas diferentes. Hoy lo vamos a hablar un poco. Y no solamente leerla o estudiarla, buscamos momentos y hacemos ejercicios para aprenderla, para que se nos quede grabada, para que cuando cierre el libro me la lleve aquí. Eso se llama memorizar la palabra. Y no solamente memorizarla, al final del día, para poder obedecerla, tengo que meditar en ella. Tengo que entender de qué se trata y cómo se aplica a mi vida. ¿Ok? ¿Están conmigo hasta ahí? Así que diga conmigo, escucharla, leerla, estudiarla, memorizarla y meditar en ella. ¿Ok? La semana pasada vimos lo que es escuchar la palabra de Dios. Literalmente, cuando es predicada y enseñada regularmente por nuestros pastores y nuestros maestros. Le dije la semana pasada que Dios, la Biblia dice que Jesús ascendió a los cielos y dio dones a los hombres. Y a uno hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice que lo hizo para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Mi función aquí como pastor y maestro, y yo sé que es así en mi función, el don que si un don tengo yo es el de maestro, y es para edificarte, para cada vez que tú vienes aquí, tú escuchas la palabra de Dios y vuelvas a mirar cómo estás manejando tu vida y corrijas algo nuevo, que la palabra de Dios te advierte o te llama o te trae. Y la palabra dice que debe ser regularmente. En Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es que se nos olvidan las cosas. Este mundo ala demasiado. Los problemas, las crisis, los desastres de la vida nos alan demasiado y nos hacen olvidar los principios de Dios. Y aparte, todos los principios de Dios no son naturales para nosotros como hombres naturales. Necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo para que vaya cambiando nuestro corazón. ¿De qué manera el Espíritu nos habla? Pues la primera es la palabra. Y Dios ha puesto maestros, pastores, para recordarte cada cierto tiempo las cosas que tienes que aplicar cuando sales por esa puerta hoy en la tarde. ¿Amén? ¿Amén? Tráigase su libreta de vez en cuando, apunte, escuche. Y como le dije la vez pasada, usted tiene todas las predicaciones de aquí en el teléfono y hasta el bosquejo que yo escribo lo tiene en el teléfono. De estas últimas 2 series o 3 ya está en el teléfono. Usted puede hasta sacar esto y seguirlo conmigo mientras le predico otra vez. ¿Ok? Así que por favor, ¿cómo escucho la palabra de Dios? Primordialmente con el don que Dios le dio a la iglesia, que son los pastores y maestros. ¿Y qué usted tiene que hacer? Venir. Y dejarle pensar en las habichuelas que se va a comer ahorita. Poner todo su empeño en escuchar esta voz estridente. Porque es necesario para tu alma. Por alguna razón Dios lo diseñó así. No me preguntes, Dios lo diseñó así. Que nos tenemos que ver, estar juntos y escuchar la palabra de Dios. Y ella poco a poco va a hacer hueco en nuestro corazón. ¿Ok? Amén. Ok. Y la semana pasada aprendimos, por último, que es un peligro mortal venir, escuchar para entretenerme, pero salir por ahí y hacer nada con lo que acabo de escuchar. Es un peligro. Y fuimos a Ezequiel y vimos cómo Dios le dio esta profecía a Ezequiel que decía, esta gente viene aquí y te escucha a ti como escucha un cantante. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Te escucha a ti con palabras dulces como si fueras un cantante. Se están entreteniendo con lo que dices. Quizás para aprender más de la Biblia, para poder debatir afuera. Pero cuando salen, no se la aplican a su corazón, a su estilo de vida. Y eso es un
peligro. Es un peligro radical. Mejor te sería no haber escuchado la palabra de Dios. Por eso Jesús en un momento dado entra a una ciudad en Israel. ¿Se acuerdan? O no sé si es eso, si le dijo a los discípulos, si de algún sitio ¿se acuerdan? Vayan, prediquen el evangelio, sanen enfermos, liberten cautivos, y si los rechazan en algún lugar, salgan, sacudan el polvo de sus pies, que el castigo a esa ciudad será más fuerte que el de Sodoma y Gomorra. Eso es una palabra bien fuerte. Y está hablándolo de ciudades de Israel. ¿Por qué? Porque ellos saben más que los de afuera. Así que tenga cuidado con estar escuchando la palabra del Señor. Porque un día vas a pararte frente al trono de la gracia. Y te va a decir, ¿qué hiciste con todo lo que te enseñé? ¿Qué hiciste con todo lo que te hablé? Las veces que te llamé a cambiar, a aplicar tu corazón a lo que digo. ¿Qué hiciste con eso? Te lo van a preguntar. Y no vas a tener excusa. Y en este momento es que cae. Aleluya. Aleluya. Tan lindo que siga. Aleluya. Es lindo, vamos, cántalo. Aleluya. Qué lindo, escúchense. Aleluya. Wow. Alexis, hay que poner un micrófono en el medio para agarrar. Porque esto no se escucha. Aleluya. Hay otras maneras de consumir las escrituras. Como le dije ahorita, le dije leer, escuchar, memorizar y meditar. ¿Qué es leer la palabra? ¿Alguien se atreve? Es leerla. Leerla. Yo sé que hay gente que no tiene disciplina de lectura, que no la tuvo nunca, que cuando lo mandaron a leer el Don Quijote se compró el compendio que tiene 10 páginas y ni eso leyó y terminó copiándose en el examen. Que le mandaron a leer a Marianela, a María, a la Cajeta, y usted leyó Batman y Robin. Y lo que hacía era por mirar los dibujos, porque ni los diálogos leía. El compendio de Batman y Robin. Pastor, yo no leo, me duermo encima de la lectura, no puedo con eso. Te entiendo. Escúchame, no me importa. Si no tienes el hábito, pues hay que hacerlo. Pero pastor, ¿no hay otra manera? No. ¿No hay otra forma de crecer como cristiano? No. Hay que leer. ¿Por qué? Pues porque Dios lo diseñó así. Si Él hubiera querido que tú escucharas música celestial para aprender más de Él, pues habría todo el tiempo una emisora sintonizada al cielo. Él decidió inspirar personas para escribir cosas inspiradas que están ahí para ti y para mí. Pero pastor, no la entiendo, pues vamos a hablar de eso un ratito. ¿Cómo vamos a entenderla más? Pero quiero que no des por descontado algo que ocurre cuando te sientas y le dices al Señor, voy a leer tu palabra, yo necesito que me hables. No entiendo la mitad de esto, no entiendo este lenguaje, no sé la historia, yo no sé si Israel salía o entraba cuando llegó a Babilonia, cuándo fue que llegaron a Marte, no sé nada. Pero necesito que me hables. La Biblia dice que Él le da sabiduría al que no la tiene, que Él hace sabio al necio. Todos nosotros somos necios en lo que tiene que ver con el Señor y las cosas de Dios hasta que Él nos da sabiduría. Y hay algo que va a ocurrir en tu tiempo de lectura y quiero que entiendas que con Dios las cosas no son naturales, siempre son sobrenaturales. Mientras tú estás leyendo, el Espíritu de Dios a través de su palabra está hablando a tu espíritu. Yo no te lo puedo explicar de otra manera. Yo leo la palabra y cuando digo de manera casual es que no estoy estudiando para explicársela a ustedes, sino que la abrí y siempre lo hago con un café al frente, porque la gloria de Dios es más. Sí, el Espíritu Santo se mueve más fuerte con el café. Y a veces me hago un sándwich de jamón, queso y huevo. Lo pongo, para arreglarme las venas me pongo una vena al lado.
integral. Es que solo, mire, me da un hambre terrible ahora. Es que son los momentos más ricos de mi vida. 5:30, 6 de la mañana, que no hay nadie, esto está vacío. Y tú pones ese sándwich ahí y ese café y abres la Biblia con un highlighter al lado. Yo no le miento, mire, está toda marcadita amarillo, mírala. Porque voy leyendo y leo una vez y vuelvo y la leo. Y vuelvo y la leo y pienso mientras va bajando el jamón y queso y huevo. Y de momento hay algo que ¡bum! Prendió. Y agarro ahí mismo el highlighter. Y lo dejo ahí. Hay veces que usted ve en Facebook que de momento sale un texto, ¿verdad que sí? Esa fue mi lectura de la mañana. Y uno de esos textos que me dio bien duro, te lo escribí ahí. Y si tengo la aplicación, te la escribo ahí mismo. ¿Lo han visto, verdad que sí? ¿Han visto de vez en cuando? Lo pongo allí, pongo el texto, pongo un poquito de la aplicación. No puedo explicarte de otra manera, sencillamente Dios habla a tu corazón. Sencillamente una verdad que llega a tu mente o Dios la aloja ahí y en algún punto adelante va a salir. Aquí está. Decía el gran teólogo R.C. Sproul que el Espíritu Santo está, como dice la Biblia, para recordarnos todas las cosas. Pero si de principio no echaste nada ahí, Él no tiene nada que recordarte porque no has echado nada que Él te pueda recordar. Tenemos que leer la Biblia para entender la voluntad de Dios. Sí, es complicada. Son 66 libros escritos en un span de, qué sé yo, ¿cuánto eran? 1400 años. 1400 y son 100 y pico de autores. Una cosa que de momento parece una locura. Y de momento uno la mira, hay historia. Está la ley de Moisés, la ley de Levítico, una cosa bien extraña, la de Levítico. Y va a agarrar la grosura del buey, del carnero, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los riñones. Estoy leyendo la Biblia. La grosura del hígado y pusieron la grosura sobre los... ¿Qué hago con esto? Se aprende. Hay poemas, claro, los estamos leyendo en español, así que no está la rima del momento, pero eran poemas reales para los hebreos en los salmos. Los salmos eran una himnodia, era un libro de cánticos, de poemas. Proverbios, libros de dichos, como los dichos que uno usa hoy. La sabiduría popular está ahí. Están los libros proféticos, que es un género de por sí, donde Dios está hablando, descubriendo, destapando la condición del corazón de su pueblo y diciéndole lo que va a pasar, pero llamándolos a la exhortación. La profecía es una de las cosas más importantes de la vida del creyente, porque es Dios hablándote a tu momento, a tu condición hoy. ¿Me entiende? ¿Está conmigo? Están los libros, los evangelios que nos cuentan la historia de Jesucristo. Hechos que nos cuentan la historia de los apóstoles y lo que el Espíritu Santo está haciendo todavía hoy. Porque tú y yo vivimos en ese tiempo. Pero yo tengo que buscarlo. Las cartas son cartas para otra gente. Sí, para otra gente que tiene los mismos problemas que nosotros. Otras iglesias que tienen las mismas situaciones que se pueden presentar aquí. Y terminamos con la profecía final, otra vez Dios diciendo, esto está malo, pero yo lo vengo a arreglar. Y voy a poner todo, y solo dice al final, como al principio. Pues yo tengo que leer el principio, a ver cómo era el principio. ¿Y qué lo dañó? ¿Y qué Dios hizo para arreglarlo? Es una historia larga, es profunda. Pero yo quiero que entiendas, cuando a veces yo estoy predicando aquí, te digo, y el pueblo de Israel estaba en su cautiverio, y tú estás por las cañas, porque no sabes cuándo fue el cautiverio. Y estaba Judá, y estaba Siria, y tú, ¿dónde está eso? ¿En Ponce o en Mayagüez? Ahorita hablamos del estudio. Llego ahí un momento. Pero leer la Biblia de tapa a tapa, sí, de tapa a tapa, aunque sea una vez en tu vida, trátalo, de tapa a tapa, te permite conocer la historia general que está ahí, comprender dónde está cada libro, qué dice cada parte de él, sobre todo te permite ampliar en tu conocimiento del Padre. No hay de otra. Yo estoy leyendo la Biblia desde pequeño. Fue Dios, no fui yo. Dios puso amor por la lectura de la palabra mía desde que yo era pequeño, he sido siempre un nene. Un nene. Siempre la he leído. Y el leerla y leerla continuamente, sencillamente hizo. Yo un día me estaba preguntando, Señor, ¿por qué yo tengo temor de ti? Yo soy igual que todos los demás.
tentado igual que todos los demás, con deseos como todos los demás, pero hay bastante temor de Dios en mí. Yo quisiera que hubiera más. Pero ¿sabe que un día, preguntándole eso a Dios, ¿por qué yo tengo temor de ti? La respuesta que obtuve fue esa, porque me pasé leyendo la Biblia toda la vida. ¿Y sabes cómo tú conoces a Dios y lo admiras y lo temes? Lo que dice ahí. Porque ahí tú ves el tratamiento de Dios a los antepasados nuestros, los que vinieron primero que nosotros, que buscaban a Dios. Tú ves ahí las cosas que hicieron bien y las que hicieron mal. Y ves cómo Dios los bendijo o los corrigió. Y te asusta. Tú dices, espérate, deja cogerlo suave, que yo no quiero meterme en la boca del lobo. Digo, si usted es sabio, yo espero que todos lo sean aquí, usted quiere aprender de otros, ¿sí o no? Es el necio el que no aprende por experiencia ajena, pero el sabio sí. La experiencia ajena está aquí. Está aquí. ¿Me entendió? ¿Están conmigo? Así que cuando voy a leer la Biblia está la poesía de los salmos y los proverbios. Están las grandes proezas que Dios hizo. Los problemas de la condición humana. Los humanos que estamos hoy, hermanos, usted tiene un iPhone, usted tiene carro, usted tiene televisor y cable. Antes no había nada de eso, pero los problemas de la condición humana siempre han sido los mismos. Envidias, celos, dolores, tristezas, problemas, siempre han sido los mismos. El ser humano sigue siendo el mismo. Solo cambiamos la manera de pecar. ¿Ok? Solo hemos cambiado la tecnología y la manera de pecar. Pero nuestro corazón sigue estando igual de lejos de Dios. Y podemos ver la condición humana en esos libros históricos. Puede usted asombrarse cómo es posible que un pueblo que recibió toda la revelación de Dios fuera un vaivén tan grande con él. Cómo durante las generaciones la gente se olvidaba de Dios. Te asombra si lo ves ahí. Vas a los libros históricos y aprendes de la gente. Ves las revelaciones proféticas acerca del plan de Dios con la humanidad, y eso también tiene que ver contigo y conmigo, porque hay cosas que están escritas ahí que todavía no se han cumplido. Yo quiero leerlas y tratar de entenderlas lo más que pueda. Son profecías, hasta que ocurra no vamos a entenderlas totalmente. Pero mientras vamos leyendo, nuestra fe, ¿qué va a pasar con nuestra fe? Crece. Y nuestra esperanza se afirma. Porque cuando estamos pasando una situación difícil, la palabra te habla y te habla para darte esperanza. Y nuestro conocimiento de Dios se amplía. ¿Ok? Así que por favor te pido que saques un rato, al menos en la semana, y abras la Biblia. Si eres un morning person, hazlo en la mañana. Si eres un night person, hazlo en la noche. Y si eres un no-read person, ponte a leer. Si no puedes con la Reina Valera 60 porque es una lectura extraña, pues mire, hace poco Amílcar me trajo el viernes la Reina Valera 2020, está acabadita de salir. Mucho mejor para leer. ¿Okay? Y hay otras versiones que también puedes buscar que son más modernas, ¿no? Está la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, así por el estilo. Búscate algo que sea un poquito mejor para leer, ¿bien? Pero lee. Mira el que está a tu lado. Dile, lee, vago. Que te pongas a leer, vago. A leer, a leer, a leer. Voy a hacer un rap de eso, a leer, a leer. Porque cuando estés leyendo con el café del Señor, el Espíritu te va a hablar. Una operación espiritual va a ocurrir dentro de ti. Por favor, no lo tomes en poco. Escúchame, iglesia, no lo tomes en poco. ¿Ok? Yo sé que ustedes llegan y ahí se pone la Biblia. Ustedes saben por qué eso está ahí de toda la vida esta iglesia. Y cada texto yo lo pongo ahí porque hay gente que no me ha leído la Biblia en toda la semana, pues están obligados a leerla aquí, para que algo se le quede, pero por favor hágalo usted también. ¿Bien? Hágalo usted. Si quiere saber cómo leer la Biblia en un año, hay 1000 programas por ahí de cómo leer la Biblia en un año, y te dice que leer todos los días. Si tú eres demasiado vago para leer, digo no vago, ya se acabó el relajo. Si no tienes hábito de lectura, pues agarra eso mismo y llévalo a 2 años. Trata de no llevarlo a 4, ¿ok? Pero por lo menos tómate 2 años, lo que dice ahí lo lees poco a poco y lo vas marcando, y ya leí esto, ya leí esto, ya leí esto.
No entendí mucho, pero no importa, le voy a preguntar al pastor después o espero que él llegue ese libro. Pero lea. O sea, hoy en día con el internet no estamos faltos de montones de ayuda para el estudio bíblico. Yo creo que nunca había habido tantos recursos para el individuo. Nunca. Está democratizado, usted tiene donde quiera cosas totalmente gratuitas. Ahora, no es solo leer, lo próximo que te dije es que hay que estudiar la palabra. También. Pues sí, la idea es que tenemos que aprender lo que estamos leyendo. Su pastor estudia la palabra y se la trae digerida aquí. Tiene que llegar el momento en tu vida que tú aprendas a estudiarla también. Es algo de tu crecimiento, ¿sí o no? Yo sé que no les gusta, yo sé que esta no va a ser una predicación top 40, pero necesito que me escuche, ¿ok? ¿Me están escuchando? Estudiar es un enfoque diferente a leer. Leerla es, deja que el Espíritu me hable. Casualmente voy varias veces, pienso en lo que estoy escuchando y me lo llevo en el corazón. Ahora estudiar es, no, yo me voy a sentar, voy a sacar quizás un día a la semana, una noche, 2 horas, algo así, como estudiábamos en la universidad, a menos que nunca lo hiciste. Como estudiabas en la high, a menos que nunca lo hayas hecho y comías jobo, pues quizás es la primera vez que vas a estudiar en tu vida. Pero te voy a explicar cómo es. Tú te sientas, prendes una lucecita, pones un libro y lo lees, y tienes una libretita al lado, y tienes alguien que te explique. ¿Ok? Es estudiar sistemáticamente. Puede ser un libro de la Biblia. Voy a leer la Biblia, pero voy a leer este libro y quiero entender este libro de verdad. ¿Ok? Como nunca hay, pero montones de recursos para ayudarte, como si hubieras ido a un seminario, sin ningún problema. Lo que antes estaba escondido en otro lugar está para ti hoy. ¿Ok? ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia? Jerry Bridges en el libro nos dice esto. Leer nos da amplitud, estudiar nos da profundidad. Lo repito. Leer nos da amplitud, conozco toda la Biblia, la leí, ya entiendo más o menos lo que hay ahí. Pero ahora voy a ahondar en cada parte. Leer nos da amplitud, estudiar nos da profundidad. Así que tienes que separar un tiempo para leer un libro o quizás un tópico. ¿Alguien tiene la Biblia Thompson de estudio? La Biblia Thompson es una Biblia de tópico. Uno solo la tiene. Okay. Pues yo le explico lo que es. Yo la tengo en casa, sale hace muchos años, y te dice, aquí está este tópico, el amor de Dios. Entonces te da todos los textos, todos los pasajes que tienen que ver, como una cadena desde el principio hasta el final, y tú pudieras ir leyendo poco a poco cada texto y entendiéndolo. ¿Están conmigo hasta ahí? Así que puedes ir por un tópico, puedes ir por un libro. Y yo les recomiendo que se acompañen de una ayuda de estudio. Yo iba a traer las mías, y cuando llegué aquí me di cuenta que no las traje. Johanny, ¿tú tienes tu Biblia nueva ahí? Tampoco. ¿Pero por qué tú me hiciste? Johanny, perdón, me escribió hace poco. ¿Qué hago? ¿Por qué leo? ¿Puedo decirlo, Johanny? Porque es que Leo no entiende. Usted se para allá al frente y dice un montón de cosas. Yo necesito comprarte una Biblia de estudio. Yo necesito que usted haga, esto es un buen regalo de Navidad. En vez de regalar medias y calzoncillos, regale Biblias de estudio. Está la Biblia de Estudio MacArthur, que está en español. ¿Cómo se llama la que? ¿Una? Sí, no, pero el nombre, ¿te acuerdas? No, ok. Lo buscamos después. Hay varias Biblias. Hay una Biblia que se llama Biblia de Estudio Teológico. Es la versión en español que yo uso en inglés. Yo uso la Biblia ESV, English Standard Version, Story Bible. Brutal. Así de gorda. No se intimide, no se preocupe. Que es que está ¿verdad? Está la Biblia, pero abajo hay muchos de los textos están explicados. ¿Bien? Estudiar con profundidad requiere a alguien que te ayude, un scholar, una persona, un erudito que haya leído. Yo creo que aquí casi nadie sabe arameo y menos griego, así que necesito a alguien que lo haya hecho, haya ido a los manuscritos originales y haya traído el sentido. Entonces mucha gente escribe. Si usted va a una librería buena, va a encontrar que un libro solamente puede venir, por ejemplo, para el libro de Juan, puede venir un libro completo de comentarios, una cosa así grandísima. Si van a casa un día allí, tengo un montón de comentarios bíblicos, uno por libro de la Biblia, gordísimos. Pero, y son mucho leer, estoy hablando de miles de páginas, pero, ese no me pobre. Y tiene comentarios. Ok, ahorita llego ahí.
lo que es un comentario bíblico es sencillamente lo que le acabo de decir, ¿no? Alguien que me explica. Pues una Biblia de estudio es básicamente un comentario bíblico resumido. Y usted la abre y usted va leyendo, y cuando en su lectura encuentra algo que no entiende o una frase extraña, usted va abajo y la lee. Pero no solamente eso, al principio me explica por qué el libro existe, a quién se lo escribían, cuál fue la época, qué problemas políticos había. Y usted va leyendo eso poco a poco y después le hace mucho sentido lo que lee. ¿Por qué eso es tan importante? Escúcheme bien. Me voy a poner técnico aquí, pero usted va a aprender. Eso se llama el estudio del contexto histórico gramatical. Ay, mi madre, cosa más grande. Dígalo conmigo. Contexto histórico gramatical. No es otra cosa que yo voy a leer algo que originalmente no me lo enviaron a mí. Cuando Pablo le escribió la carta a los Efesios, pues era una iglesia que estaba en una ciudad que se llama Éfeso, que ya no sé si queda allí algo de eso. Pero de hecho están muertos toditos, se imagina, ¿verdad? Hace 2000 años que le escribió. Y esa gente estaba pasando unas situaciones particulares, políticas, económicas. Había una mezcla de gente allí diferente a la que hoy. Así que ese es el contexto de su historia. Pero también, ¿qué fue lo que escribió? Pues los salmos son poesía. Lo que Pablo escribió fue una epístola, una carta, literalmente un email, pero pues escrito. ¿Me entendió? Una carta es diferente a un poema, diferente a un libro de historia, diferente a una profecía. Yo tengo que entender qué estoy leyendo, a quién se lo enviaron y qué le estaba pasando a esa gente para poder entender lo que leo. Las Biblias con comentarios nos explican todo eso y te dicen, mira, esto es lo que estás leyendo un poema, estás leyendo tal cosa. Proverbios, ejemplo. Proverbios fue un libro escrito, se entiende que fue escrito para jóvenes varones que estaban siendo desarrollados en la corte de Salomón y le estaban enseñando para ser los oficiales del gobierno. Y por eso tú ves que todo el tiempo le dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y ahora yo entiendo a quién le están hablando. Y ahora entiendo por qué. Ok, después que yo entiendo eso, ¿para qué lo quiero? Lo que te dije ahorita. Porque esa gente que estaba allí, en la ciudad de Éfeso, en la iglesia de Corinto, allá en la ciudad de Corinto, tenían unos problemas que salían como consecuencia de su humanidad. Los problemas que ellos tenían son los mismos que tú y yo tenemos hoy. Y yo voy a la palabra a buscar lo que el Espíritu Santo le dijo a esa gente en su tiempo, en su problema. Y luego agarro lo que el Espíritu Santo le dijo a ellos y me lo aplico a mí. Porque si en un grupo de personas había envidia y Dios les dijo, tengan cuidado con esto, y estoy ahora bregando con una situación de envidia, ¿qué dijo Dios a esta gente? Tengo que aplicarlo acá en mi vida. ¿Me entendió? Eso es estudiar la Biblia. Es comprender la condición humana que está reflejada, por eso ese libro es tan grande. Y aunque de momento tú y yo no podemos pensar que somos como ellos, pero eso es otro mundo, es otra experiencia, otro tiempo, es una cosa antigua. Yo no sé por qué tengo que leer esta cosa, porque esa gente sufre los mismos conflictos que tú y que yo. Porque la condición humana es la misma. Así como la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, tú y yo también. Por lo menos ayer y hoy. Por los siglos yo espero que no. ¿Me entendió? Y yo necesito ver qué el Espíritu habló a esa gente para aplicarlo a mi vida. Eso es lo que hace el estudio de la palabra del Señor. Así que usted busca todo eso. Si alguien quiere recomendaciones después me avisa y le doy recomendaciones de Biblias de estudio que le pueden gustar mucho. Johanny cuando me habló aquella vez empezamos a buscar y buscamos dos bien buenas que había en Amazon. Compró una y no tardó una semana, que estaba hecho una estofona terrible, y me dijo, ya entiendo Isaías, por eso ahora sé que tú te gusta tanto. Y yo empecé a brincar. Quisiera que todos aquí hicieran lo mismo. Me están mirando con ojos de pescado frisado. ¿Leo la Biblia? Diga conmigo, ¿leo la Biblia? Estudio la Biblia. Memorizo la Biblia. En la palabra del Señor. Memorizarla, aprenderme algo. Obviamente no toda la Biblia, gente, tranquilo. Textos que lleguen a mi vida, la Biblia lo describe como guardar la palabra. Guardar la sabiduría de Dios en el corazón para los tiempos difíciles. Mire cómo dice el Salmo 119, 11. Léalo conmigo, 1, 2 y 3. En mi corazón
he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Memorizar la palabra es el acto de aprender de memoria textos bíblicos que nos impresionan en nuestros tiempos de lectura o de estudio. Algo que llenó mi corazón y me lo llevo, lo apunto. Digo, yo quiero aprenderme esto es importante. O el Espíritu mismo lo pone en ti. Porque en su momento, en su necesidad, cuando menos tú lo creas, Dios va a recordarte su palabra. Y la vas a tener lista, sea para darte confort, para ayudarte en la tentación o para predicar su palabra y dar testimonio. Así que es necesario memorizar. Dilo conmigo, leer, estudiar, memorizar. Y finalmente dice que meditemos en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar en la palabra de Dios? Yo creo que vamos a volver a tocar la meditación más tarde. No es meditación trascendental, no es yoga, por favor. El que se atreva le tiro con esto ahora mismo aquí. ¿Okay? No existe yoga cristiana, aunque haya iglesias que lo hagan. Ay, Dios mío. No es vaciar tu mente. No es vaciar tu mente, no es eso lo hablamos después. La palabra en la Biblia, el vocablo que se utiliza para hablar meditar, la expresión es murmullo. Hablar hacia adentro. Literalmente hablarse uno mismo. ¿Qué diga conmigo? Murmullo. Hablar hacia adentro o hablarse uno mismo. Es aplicar nuestra mente a comprender. Ya leí. Ya estudié, pero ahora voy a aplicarme, voy a sentarme a ver qué significa lo que leí, cuáles son las implicaciones para el mundo, para los seres humanos y cómo lo aplico a mi vida personal. Es sacar rato para que la palabra de Dios haga hueco en mi corazón. Es irme y decirle, Señor, yo quiero entender, yo quiero que hables a mi vida. Cuando te pongas a leer frecuentemente, cuando te pongas a estudiar frecuentemente, va a ser imposible que no comiences a pensar teológicamente. Y vas a andar en el carro, y vas a estar tocando algún tema en tu cabeza, y vas a estar buscando las implicaciones. Y tengo que preguntarle esto al pastor porque no lo entiendo, pero sé que hay algo de bendición. Sé que hay una joya ahí que necesito rescatar. Por eso meditar es quedarme con todo lo que he leído, meterlo aquí y pensar en él. ¿Ok? ¿Cómo aplico la palabra de Dios a mi vida? Y aquí tengo que hacer un paréntesis, porque hay mucha gente que estudia la Biblia para convertirse en un sabelotodo y debatir con todo el mundo para que todo el mundo sepa que saben más. Y cabezas hinchadas, y esa no es la razón del estudio. ¿Okay? No es para debatir, no es para pelear, no es para que todo el mundo sepa. La razón del estudio es para aplicar la palabra a mi vida, porque mi vida va a dar testimonio al mundo. Bien importante eso. Mi vida va a dar testimonio al mundo. Mi vida individual y la vida de esta comunidad de fe. La gente va a mirar la iglesia y va a decir, ¿por qué esa gente vive diferente? Porque están aplicando la palabra de Dios a su diario vivir, a sus decisiones, a la manera de hablar, a la manera de pensar, a la manera de tratarse los unos con los otros. Todo lo que hacemos, lo hacemos para que la palabra de Dios nos renueve, como dice Romanos 12:2, que dice, renovaos el espíritu de vuestra mente, para que sepáis cuál es la voluntad perfecta de Dios para tu vida, para que me cambie el carácter y me cambie la conducta, para que yo deje de ser de una manera y sea de otra, parecido a Cristo. Mire cómo la Biblia lo expresa. Josué 1:8, mire qué bello es esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás de día y de noche. ¿Qué usted hace de día y de noche? Usted trabaja, usted cocina, usted plancha, usted lava ropa y dice que mientras está haciendo todo eso, lo que leíste y estudiaste está aquí. Y está dándole vueltas. ¿Qué implica eso para mí, para mi matrimonio, para mi hogar? ¿Qué significa lo que acabo de leer? ¿Qué hago con mis finanzas? ¿Qué hago con todo? Porque Dios está hablando conmigo acerca de eso. Meditarás de eso de día y de noche. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que aquí está escrito. Y eso tiene promesa, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Wow. Den un aplauso al Señor. Por eso cuando la gente habla de las disciplinas espirituales, siempre empieza con la Biblia. Porque es la base para el resto de tu vida. Mire cómo dice Salmos 1, del 1 al 3. Usted sabe, este es hermoso. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en el cine se ha sentado. Eso no es el cine, por cierto. Ni en sí. Usted puede tener una silla de escarnecedores en la mesa de su casa cuando está chismeando a los demás. Así que estése quieto. Ni escarnecer es arrancarle el pellejo a la gente. ¿Qué boche? Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que, míralo ahí, sino que en la ley de Jehová está. Eso es lo que me gusta, su delicia. Y en su ley, no, déjalo atrás, por favor. Y en su ley medita de día y de noche. No puedes estar todo el día y toda la noche frente a la Biblia. Tú tienes que vivir, tú tienes que trabajar, pero mientras estás haciendo todo, la palabra de Dios está ahí. Tiene una persona en la iglesia decía, rumiando como las vacas. Lo eché para atrás, lo volví para el frente, eché para atrás, lo volví al frente. Y mira lo que dice ese hermoso salmo. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. Quieres una vida bendecida por Dios en las cosas realmente importantes. No estás pensando en chavos, por si acá. En las cosas realmente importantes. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu vida, tu ministerio, lo que le vas a llevar al Señor cuando te pares frente a Él. Todo sale de la lectura, estudio, memorización y meditación de la palabra de Dios. Todo sale de ahí. Jerry Bridge en su libro dice, caminar con Dios, ¿se acuerdan de devoción? El caminar y el obedecer. Caminar con Dios significa tener comunión con Dios. Comunión, gente, común, unión. Estamos en lo mismo, pensando lo mismo, haciendo lo mismo. Significa tener comunión con Dios. Su palabra es absolutamente necesaria y central para tener comunión con Él. Para agradar a Dios es necesario conocer su voluntad, ¿qué quiere? Dice, ¿cómo quiere que vivamos? ¿Y qué quiere que hagamos? Y eso lo aprendemos a través de las Sagradas Escrituras. Yo voy a cerrar hoy con el hermoso pasaje que hace 2 semanas le traje en Proverbios. Yo quiero que lo lea hoy conmigo en base a todo lo que acabo de hablar hoy. Va a encontrar todos los principios del estudio bíblico en este proverbio que está aquí. Proverbios 2, del 1 al 8 dice, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia das tu voz, si como a la plata la buscas y la escudriñas como tesoros, entonces, viene la promesa, entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. El versículo 8 dice, Él es el que guarda las veredas del juicio, preserva el camino de sus santos. Si viste las palabras, dice recibir, o sea, estoy dispuesto a aprender. Escucha lo que te quiero decir. Yo acabo de hablarte y te dije que escuchar la palabra es cuando tu pastor te la predica y tú tienes que tomar una acción cuando sales por ahí. La primera acción es recibir lo que yo te acabo de decir. Quiero la Biblia en mi mente y en mi corazón. O sea, lo primero es estar dispuesto a que esto se meta aquí y aquí. No solamente aquí,
tiene que llegar acá. Eso es recibir. Por eso él dice, hijo mío, si recibes mis palabras. Después dice que las guardes, listo para atesorarlas y memorizarlas. Después dice que estés atento, que busques, que escudriñes. Eso es estudiar con profundidad. Atento, escudriñando, buscando, pendiente. Después dice, inclina. ¿Sabes lo que es inclinar? En la Biblia habla de inclinar tu voluntad. Que cuando diga algo, tú inclines tu voluntad a hacerlo. Que obedezcas. Y para obedecer yo necesito entender qué implica eso para mí. Y lo último que decía es que clames a la sabiduría. ¿Sabes qué significa eso? Que cada vez que te encuentres con esto, cada vez, café está aquí, sandwichito aquí, puede ser de mezcla también, sobrega. Y te sentaste y abriste. Dices, Espíritu Santo, yo necesito tu sabiduría. Háblame. Y todo el que pide sabiduría, Dios la da. Porque todo aquel que pide, se le da. Todo aquel que se recibe. Y todo aquel que llama, se le responde. Los jeguetos yo lo sé, pero no importa. Recíbela, guárdala, escudriñala, inclina tu corazón, clama que vas a ser bendecido. Vas a entender el temor de Dios, vas a ser cuidado por Dios, es tu escudo, decía el proverbio. Vas a ser preservado por Dios, porque Él es tu camino y Él es tu verdad. Volvamos a la palabra. Cierra tus ojos. Padre, yo te doy gracias por esta bendición, esta hermosa tarde. Gracias por el privilegio de estar delante de ti. Gracias porque nos enseñas, nos conminas, nos invitas a sentarnos a la mesa contigo. Porque ya tú estás ahí. Nos dices, saca tiempo conmigo, ya estoy en la mesa. Mi palabra es mi voz y te voy a hablar al corazón. Señor, que aprendamos a tener tiempo de oración y tiempo de estudio, de disciplina para conocerte y experimentarte. Señor, ayúdanos a comprender más de ti, a crecer más en ti, a ahondar más contigo, a crecer para ser gente de Dios que proclame tu evangelio. Que proclame tu evangelio primero nosotros mismos, luego nuestra casa y luego un mundo que se pierde. Que seamos aptos, ávidos, gente que sabe coordinar bien, entender bien, trabajar bien la palabra del Señor para un mundo que se pierde. Padre, yo te pido hambre y sed en esta casa por conocerte y por experimentarte. Y una de esas maneras es meternos contigo en el estudio profundo de la palabra del Señor. Te lo pido para esta gente en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor.